¿En algún momento tendremos otra banda mexicana que merezca ser el headliner de un Vive Latino? De mono a estéreo. Hola, buenas días, tardes, noches. Esto es De Mono a Estéreo. Son monadas más rápidas. Yo soy Marcos Hassan. Yo soy Arturo Uriza. Ya no son tan rápidas estas monadas, pero por lo menos es un buen formato. Estamos muy contentos con el formato. Por cierto, si en nuestros comentarios si quieren poner qué les parece este formato, si extrañan el podcast, ustedes díganos. No garantizamos que vuelva el podcast como tal, pero por lo menos queremos saber sus opiniones. Tenemos ahí un par de planes ahí pendientes. Yo creo que ya el formato del podcast va a ser nuestro formato especial, ¿no? Como para cosas un poco más especiales. Pero échenos los mensajes. Yo creo. Yo sé que les gusta también este formato y que además ya se acostumbraron y que también lo disfrutan y nosotros lo disfrutamos. Entonces, pues creo que no hay tanta bronca, Marquitos. La neta, padre. Sí, no, nada más quería saber la opinión. Yeah. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema específicamente de nuestro querido país, México. Podría ser un problema, bueno, tal vez un tema latinoamericano. Pero pues sí, o sea, creo que cada año, y digo, de esto tal vez lo debimos de haber hecho alrededor del Vive Latino, ¿no? Y pues no me refiero específicamente a ese festival, pero pues algo que se habla muchísimo en los círculos de música, de crítica, de fans, en redes sociales, es que son siempre las mismas bandas de siempre que están ahí en el Vive, Café Tacuba y Molotov y Zoé y todo esto, ¿no? Pero pues tal cual, cada cuánto hablamos de verdad de este tema, ¿no? No nada más como una queja, no nada más como un ya volteen a ver a nuevas bandas, etcétera. Más bien, ¿por qué no se están dando? O sea, es que también está cabrón, o sea, porque pues básicamente la historia rápida del rock mexicano es que pues en los 80s, obviamente hay rock en México desde los años 60 hasta un poco antes, finales de los 50. Ocurre todo este movimiento del hipismo, luego llega Vándaro y le da un poco en la madre a todo eso por el escándalo moral, social, llegó hasta altas esferas de autoridades diciendo que prohíban y que la chingada y pues, pero el rock siguió, ¿no? Hubo bandas de aquí a los 80s. De pronto existe lo de toda esta movida de rock en España, luego en Argentina se vuelve algo enorme, una supernova. Y de pronto dicen aquí los ejecutivos de las disqueras, oigan, creo que aquí también tenemos bandas, ¿no? Y de pronto en los 90s vivimos esta época dorada, ¿no? Y de repente lo más chingón del mundo es el rock mexicano y los Caifanes y Café Tacuba y Maldita Vecindad. Luego un poquito después viene lo del la avanzada regia con Control Machete, Plastilina Mosh, Zurdok, etcétera. Y todo va bien hasta a principios de la década del 2000. Llega Zoé, llega Porter y ya no hay nadie más. De ahí en adelante siguen habiendo bandas, siguen habiendo diferentes movimientos independientes. Hay foros medianos, pequeños que siguen teniendo mucho pues auge en público, pero hay cierto tope y es lo que yo llamo las bandas de 5 de la tarde del Vive, ¿no? Y ya de repente ya nada más existe ese tope y ya no se gradúan y te encuentras a gente que así en las pedas, gente que normalmente pues puede que escuche pop o no, o lo que sea, y pues se saben todo el catálogo, ¿no? De todos los greatest hits de que La Ingrata y que La Célula que Explota y todas estas rolas, y ya no te pueden decir una rola que no sea así alguna de Zoé, si es que son clavados, ¿no? Y entonces es como, pero si hay bandas y existe público, porque pues aunque sean bandas de 5 de la tarde o de 3 de la tarde o lo que sea, hay gente que va a verlas. ¿Por qué chingados no ha habido un impulso por tener una banda de ese tamaño, no?
La verdad es que me gustaría saberlo. O sea, es un tema que hemos... Es más una cuestión que... Sí, es una pregunta real. ¿Por qué? ¿Ustedes saben? Bueno, fin del episodio. No, pues, o sea... Por el dinero, por Ocesa, por las sí, disqueras, fin. Justo, son un montón de factores, ¿no? No digo que no lo sean, exacto. Creo que también pasa mucho... A ver, está toda esta parte de la nostalgia que hemos hablado muchísimo, ¿no? La gente en realidad no quiere o no está tan interesada, no es que no quiera, no está tan interesada en otra vez tomar como toda esta experiencia vivida durante su adolescencia e infancia en la que crecieron escuchando a todas estas bandas y hacerse de una banda nueva, pues que tenga el mismo significado, ¿no? O la misma importancia. Y el mercado actual, la música que escuchan los chavillos, así de, ¿qué te gusta? De 12 a 20, pues no son bandas, ¿no? O sea, escuchan ya productores, como cantantes, todo este tipo como de músicos que sinceramente son bastante desechables la mayoría, ¿no? Y siento que con las bandas pasaba algo muy particular y que obviamente también era una estrategia, ¿no? Es una estrategia que surgió históricamente, que era como esta cuestión de dar identidad, ¿no? Una banda de músicos era también al mismo tiempo una especie como de pandilla, era como este círculo de gente que significaba algo, que no digo que fuera mejor o peor, ¿no? Simplemente es lo que era. Y esto pues viene desde los años 50, ¿no? En cómo se empiezan a hacer estos grupos de rock and roll, estas bandas de rock and roll y cómo tenían ciertas identidades y pues todo eso fue evolucionando de alguna manera. Eso ya no existe, ¿no? Y también algo que hemos platicado en muchas ocasiones, Marquitos, es que yo siento que vivimos el momento más homogéneo en la historia de la cultura, ¿no? Y lo veo incluso en las expresiones de la moda. Hay una moda muy homogénea. La gente en general ya no tiene como una identidad particular, ¿no? Y lo digo en general, pues obviamente hay gente que sí lo tiene, pero esto se refleja a nivel cultural en todo y la música es parte de eso, porque por más que nos duela, por muchos años la música también fue propagandística, incluso la buena música, ¿no? O lo que nosotros podríamos considerar buena música, pues, ¿no? O sea, creo que también esa parte de la historia tuvo su carga simbólica y política hacia ciertos tipos de ideologías. Y yo es lo que ya no veo que suceda con mucha música que se produce en México. Siento que un montón de gente que está haciendo música en México, su ambición es casi que ser influencers, ¿no? O sea, como que lo he visto un montón en gente que de repente sube sus cosas a Instagram, ¿no? Así como, hola, yo soy tal y toco esto. Y cantan y son así como esa generación que creció escuchando a las Natalias. Y que entonces como que tienen esa misma inspiración sonora. Pero que en realidad su objetivo es ser famosos o como pegar a una rola o algo para poder vivir de eso, ¿no? Y que les daría igual ser influencers y que les daría igual ser músicos. Entonces, creo que toda esta combinación de factores, lo que decíamos, ¿no? Las empresas que controlan los medios, las empresas que controlan los conciertos y los festivales, que además son un círculo súper cerrado, ¿no? Y que es algo que yo también pienso muchas veces. ¿Quiénes son esos carnales que están ahí seleccionando, por ejemplo, para el Vive Latino? Medio sabemos quiénes son, ¿no? Medio sabemos quiénes están en esa maquinaria. Pero también, pues no es tan relevante porque al final esos lugares se vuelven tan difíciles de acceder, ¿no?
que para nosotros pues ni siquiera es una parte real, Marquitos. Sí, pero ahí te voy a refutar un par de cosas, güey. O sea, porque creo que sí es importante lo que estás diciendo y sí creo que todo es relevante, sí es cierto, o sea, todo eso es cierto, lo de la generación esta de las Natalias y así, güey, o sea, es como va, o sea, sí, totalmente, pero el punto tal vez es que si hubiera habido bandas del 2010 al 2015 que hubieran subido al nivel de Zoé y eso, y vamos, hoy el tema de hoy estamos hablando de bandas grandes, o sea, ahora sí estamos hablando de la gente que junta un chingo de gente, no estamos hablando de bandas que son buenas o mejores o lo que sea, pero que toquen un tipo de música que no, que es para un público selecto, ¿no? O sea, estoy hablando de por qué Little Jesus no llegaron ahí, güey. O por qué Luis Almaguer no está llenando lugares así tan cabrones, güey. Que creo que, o sea, les guste o no, hay varias de esas bandas y de esos proyectos que han salido en los últimos 15, 20 años que han tenido el potencial de crecer un chingo y de ocupar un lugar, tal vez no como de Zoé, que ahorita regreso a ese punto de Zoé, por eso estoy insistiendo, a ese punto de llenar un foro GNP varios días, pero tal vez sí llegar a la antesala de eso, ¿no? De llenar un Palacio de los Deportes o lo que sea. Y los que sí lo hacen, como los Bunkers y ese tipo de bandas, es como, pues están más del lado del pop, ¿no? O sea, no es tanto, es más, son más como La Oreja de Van Gogh que eso, que no les quito como todo su esfuerzo y todo lo que le hayan invertido como banda a llegar a eso y que no tengan tal vez a una televisora ahí atrás de ellos o lo que sea. Qué chido que existan, ¿no? Pero también a la vez hay como un techo ahí como extraño que no sobrepasa, que es como la gente que está clavada, que sabe que existe esto y que por alguna razón creció alrededor de esta música, al contrario de una o dos generaciones atrás que por todos lados escuchaban la carencia y pues ahorita tienen esta nostalgia, ¿no? Y sí, o sea, refuto el punto un poco porque creo que las nuevas generaciones sí están sedientas de bandas. Porque ahí está la prueba de que Zoé llena pinches 20,000 foros GNP. No todos son gente de nuestra edad o un poco más joven que les tocó Zoé con el Unplugged y esto. Es gente que son chavitos que escucharon eso y que dijeron, no mames, qué buena banda, ¿no? Y pues independientemente de lo que pensemos de Zoé, pues es como decirles, carnal, hay mejores bandas tal vez y no te estás dando cuenta, pero ¿por qué no se dan cuenta de esas bandas, no? O sea, como ahí es como sí siento que es una parte como sistemática. Y la otra también de las nuevas generaciones es que ves que sí, o sea, la música nueva que está saliendo, dices, güey, sí, la mayor parte quieren ser como influencers, sus estrategias son así de que les da igual si están saliendo así como, no sé, preparándose un caldito y miren, ¿cómo se llama? Mi reel de cómo me hago mi birria, güey, o tocando o ensayando, o les da igual tocar un cover que tocar su canción original. Pero por otro lado, si ves toda la música que han rescatado estas nuevas generaciones, la mayor parte son bandas. Güey, los Deftones. No mames, ahorita esa es la banda más Gen Z que hay en el mundo, güey. Es la banda que dijeron, verga, qué cabrón, ¿no? Todo este revival del new metal que hablamos en el podcast, que es nueva generación, que no les tocó la carga social, periodística, y que dicen, güey, qué chido que existía un pinche Linkin Park. Y ahorita dicen, güey, ¿dónde está el Linkin Park de ahora, no? Y entonces es como, esa parte es la que me llama la atención, ¿no? Y digo, no todas las bandas que yo podría considerar que podrían llegar a ese nivel tal vez tuvieron la oportunidad por miles de factores, porque al final pues también cómo se manejen sus carreras es lo que dicta ciertas cosas y cómo se distribuye su música. Apenas hablamos en el episodio anterior sobre las disqueras independientes que es mejor invertir en el producto físico, pues cuántas de estas bandas tenían un producto físico. Y creo que pues más bien como para redondear todo esto y tú me dirás tu opinión, yo creo que más que nada
siempre fue dictado por las grandes empresas, qué es lo que nos gusta, qué no. O sea, totalmente Caifanes es a psyop. O sea, todo este pedo fue como que dijeron, ok, acá hay mercado, vamos a intentar ver qué tal les va. Les fue cabrón con eso y luego dijeron, no, güey, ¿sabes qué? Mejor hay que invertirle más a pues música regional mexicana, reggaetón, a todo eso en la década de los 2000, porque entonces ya ahí vieron un mercado mucho más grande y una tendencia global mucho más cabrona y dijeron, bueno, ok, el rock ya no le vamos a invertir. Pero había otro factor que no tomábamos en cuenta, y es donde la voz de la gente se notaba más, que eran la radio y los medios de comunicación, que por lo menos, tal vez no eran independientes, pero por lo menos no estaban dictaminados por una autoridad más grande y les decían, aquí viene el playlist, sino que eran güeyes que los locutores decían, no mames, me mama esta banda, quiero ponerla, güey. Y que se intentó hacer con Aire Libre hace un par de años. Y ahí se empezó a ver algo. Y ahí está la prueba, porque Belafonte Sensacional es una banda referente para una sección de las nuevas generaciones. El Shirota también, los Mengers también. Son bandas que tuvieron un escaparate con Aire Libre, levantaron un poco y eso como que prendió una mecha que sigue ardiendo. Güey, ¿tú cómo ves esto? Sí. O sea, en ese aspecto en particular, como en esa escena independiente de guitarras, de música de guitarras, estoy completamente de acuerdo. Y hay un chingo de gente joven que sí le gusta de a madres, ¿no? Y yo lo he visto. Lo vi, por ejemplo, cuando fue, y que ya nadie sacó de eso. Qué chistoso, porque pasó el año pasado o antepasado, lo de Vandemia, güey, ¿no? Hola. O sea, me acuerdo, y lo platicamos en su momento. Me acuerdo que yo fui a un par de shows de los de Vandemia, que me daban pavor, porque además eran en lugares súper encerrados, güey. Pero estaban hasta la madre. Me acuerdo que fui a uno que fue en la Colonia Obrera. Y tocaron, no sé, Grito Exclamación, Mengers, bla, bla, bla. Perro Andaluz. Y me tuve que ir en algún punto porque el aire ya se sentía así caliente, reciclado. No aguanté, la neta es que dije, no, yo ya me voy. Ya he visto a todas estas bandas, qué chido. Me da gusto, qué bueno por ellos. Pero no aguanté. Pero lo que sí me di cuenta es que había un chingo de morros, ¿no? Muchos, muchísimos. Y luego me pasó en algún momento también en una tocada aquí en el centro de Puebla. Había muchísima gente joven. O sea, morros así que yo los veía y decía, estos morros van a la secundaria y a la prepa, ¿no? Entonces, creo que en ese lugar específico de audiencias, sí. Pero ya en cuanto a como la gente un poquito más que le gusta, la famosa gente que escucha de todo, siento que ahí ya no conectan tanto con las bandas. Y te voy a decir qué siento que pasa en particular con Zoé. Zoé les gusta a muchos morros porque les gusta a sus papás. Porque sus papás crecieron con eso. Porque esos papás son gente de nuestra edad. Entonces, digo, a nosotros se nos olvida porque no tenemos hijos. Y entonces como que vivimos en una eterna juventud. Pero yo lo he visto con muchos morros que ya tienen 12, 13 años y que sus papás tienen nuestra edad y les gusta esas bandas porque a sus papás les gustaban y porque las vieron gratis en algún punto o en un festival o en el soundtrack de Amarte Duele, ¿no? Entonces como que siento que en realidad Zoé no es una banda de rock. O sea, aunque tengan como la presencia y que tengan bajo, guitarra, batería, pues no son una banda de rock. A lo mejor lo fueron en el primer álbum, ¿no? A lo mejor hasta en el segundo, pero de ahí en adelante pues son música pop como son todos los demás que mencionabas. Y me parece muy simpático que digas justo que son como La Oreja de Van Gogh, porque sí lo son. Escuchas Son La Oreja de Van Gogh con pedaleras más grandes. Y con un sintetizador más presente, ¿no? Pero pues eso es, o sea, es música pop que honestamente dejó de ser propositiva desde hace décadas, ¿no? O sea, y eso lo podríamos decir en casos particulares de un montón de bandas
que son famosas. Yo siempre tuve ese conflicto, por ejemplo, con Little Jesus, ¿no? Como que yo los escuchaba y decía, bueno, es que yo no entiendo estos de dónde son una banda de rock. Está bien que le gusta a la gente, a mí no me gusta, nunca conecté con ellos y los llegué a ver de rebote 2-3 veces en vivo porque tocaban en lugares en los que tenía que estar yo. Y pues no. Y a mí sí se me hacía que iban a ser una banda grande, ¿no? Creo que se quedaron un poco ahí en medio y siento que es lo que ha pasado con un montón de bandas. Y siento que es lo que pasó incluso con estas bandas a las que nosotros apostábamos que iban a llegar un poco más rápido, más arriba, ¿no? No tiene que ver con que sean buenos o malos al final, ¿no? Creo que tiene que ver con cómo funcionan justo las industrias. Pero a mí lo que me interesa ahorita es ver también cómo va a evolucionar este momento de la historia. Porque también todo a lo que le están apostando, pues ya tiene fecha de vencimiento. Y siento que al final sí mucha gente va a querer regresar un poquito a por lo menos la nostalgia de ver bandas en vivo que sientan que son un poquito más de rock y que sientan que son un poquito más rebeldes, ¿no? O antisistema. Porque también la tendencia es esa. Yo ya estoy viendo esta tendencia de que está de moda otra vez ser antisistema. Aunque no lo seamos realmente, pues porque toda la estructura bajo la que nos intentamos rebelar, pues es precisamente la del sistema, ¿no? En algún punto sucedió con bandas como Rage Against the Machine, ¿no? Que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, o muchos otros ejemplos, ¿no? Pero a un nivel cultural puede ser que vuelva a suceder. Esa es un poco mi teoría. Bueno, ahí yo creo que es importante discernir que sí, es pop, pero también discernir o sea, que hay dos partes del pop. O sea, es el pop en sistema, el pop sistemático y el pop sónico, ¿no? O sea, no es lo mismo el dinero y pues todo lo que le meten a, por ejemplo, algo contemporáneo de Zoé en su época, RBD, que lo de Zoé, ¿no? O sea, al final ellos estaban en, pues, económicamente o sistemáticamente en otro lado. Y si nos ponemos a pensar en, pues, pop sónico y pop sistemático, pues, básicamente todo el rock del playlist del rock en tu idioma es pop, ¿no? O sea, no veo nada así, ¿cómo se llama? No veo un reto sónico, un rush sónico en los grandes éxitos de Caifanes, que sí lo tienen en los album tracks. En los tracks que no son tan conocidos, luego sí tenían cosas muy experimentales, que eso le reconozco bien cabrón a Caifanes, sobre todo. Que si te clavas en esos discos, güey, hay unas rolas bien cabronas, ¿no? Pero pues La Célula que explota y Viento y Afuera y todo eso son rolas muy amables, ¿no? Tal vez un poco más energéticas que otras rolas, pero pues la neta yo pienso que fuera de algunas elecciones estilísticas y de qué tanto estudiaste la voz, no hay tanta diferencia entre Café Tacuba y Azul de Cristian Castro. O sea, estamos básicamente, caben en el mismo playlist. Nada más tenemos este prejuicio. O Alejandra Guzmán. Hay un chingo de cosas, ¿no? O sea, hay un chingo de música que cabe ahí. De hecho, hay un carnal creo que es venezolano, que tiene un canal en Instagram, es un comediante y dice canciones de metal que no son metal y casi todo es el catálogo del pop en español y es así, cosas de Rafael y de Pimpinela y dices, güey, esto está súper épico, ¿cómo no va a ser metal, no? Y pues, o sea, digo, y ahí esta es una teoría que yo tengo, en algún momento quiero desarrollarla en algo, pero yo pienso que la banda más influyente del rock mexicano no es ni el Three Souls in My Mind, ni los Duk Duks, ninguna de esas bandas de la generación de Avándaro fue tan influyente como los Bukis. Porque si no hubieran existido los Bukis, una banda pues tropical, cumbiera, pero que tuviera pues además, o sea, que eran independientes y un look fuera de lo que normalmente se aceptaba en los 80s, con el pelo largo y la barba y con estos trajes súper vistosos que podrían haber sido trajes de Cinderella y de Poison, no hubiera habido esa antesala para que pudieran vender al radio y a los medios masivos, sobre todo a las televisoras, un Caifanes y un Café Tacuba y una Maldita Vecindad, ¿no?
Entonces, pues sí, o sea, sónicamente yo digo que el rock en español, el rock mexicano, y línchenme en los comentarios, me vale verga, es pop. Es pop, güey. O sea, ¿cuántas bandas de verdad suenan a Rage Against the Machine, no? Y como, ¿cuál es el equivalente de Rage en el rock mexicano? ¿Molotov? De ese tamaño, güey. No, me Molotov chingues. era puro pinche blandenguismo, güey. Así, dame el give me the power, güey. O sea, cabrón, era para cuando tenías 14 años o 13 años, decías, oh mames, güey, dicen groserías y dicen que chingue su madre el gobierno. Güey, pinche banda, bien pinche política y la chingada, como si fueran pinche Born Against o como si fueran Los Crudos, güey. No mames, ya creces, tienes 20 años y seguramente poca gente lo ha hecho esa conexión, pero dicen, no, güey, no, Molotov, contestatarios. Además, el gobierno prohibió su música y la chingada y hace... Pues no, están jugando en el mismo campo del pop, ¿no? Y entonces cuando tienes proyectos, estamos hablando, por ejemplo, de Lil Jesus, ¿no? Que no se graduaron. Pues tenían todo para hacer ese tipo de banda. Una banda que le aplicara a la gente que es como más de escucha casual, que no tenían tanto de rock en sí, pero que tenían suficiente de rock, que tenían las guitarras y todo para, pues, tener eso, ¿no? O sea, es como... O sea, meto ahí a Zoé, pero también pienso que una de las últimas fue Panda, que me caga la madre y eso es aún más pop que Zoé, creo. Pero la banda es como, güey, esos cabrones tienen guitarras y tienen referencias al pop punk y la chingada. Entonces, como me extraña que no haya habido ninguna banda que dentro de eso, siguiendo tendencias internacionales o lo que sea, que haya cruzado. O sea, y me hace pensar que sí es por el negocio, porque no le interesa a la gente invertir y porque la gente no tiene voz en ningún medio de comunicación para decir, oigan, ¿saben qué? Sí me gusta un chingo, güey. O sea, que tal vez en algún momento, no sé, un Belafonte Sensacional, si hubiera una radio, o sea, otra estación de radio, además de Aire Libre, que, por cierto, quiero hacer un paréntesis de decir que Reactor, Ibero, que hacen un esfuerzo bien chido por darle escaparate a bandas independientes desde hace muchísimo tiempo y que le dan voz también a locutores que ponen lo que ellos quieren sin que haya una pauta ahí arriba y que nadie les diga qué es lo que tienen que poner, tienen un tropiezo muy grande, que son o parte del gobierno o es radio universitaria y no tiene el mismo reach que tuvo Radioactivo en su época, ¿no? O WFM en su época. Y entonces es como la gente que está pasando las estaciones, pues a veces no agarra Ibero. O Reactor tal vez también ya está muy, pues tiene esta imagen de que es el rock en tu idioma y se acabó, pero pues también he visto, no sé, hace mucho que no lo escucho, pero que sus programaciones en algún momento trataban de tener un balance entre cosas nuevas y cosas viejas y ahora sí ya están más por las cosas viejas. De nuevo, es tal vez el dinero el que lo está haciendo mal esto, ¿no? Pero no sé. Sí, no tengo una respuesta definitiva de por qué pasa, por qué no ha pasado que una banda se gradúe a un nivel más grande. Siento que de todo lo que hablamos son factores, pero nada ha impedido que en otros momentos de la historia, en los 90s, tal vez en los 80s, impidieron que otro tipo de bandas muy parecidas subieran a ese tipo, a ese nivel, ¿no? O sea, por ejemplo, está pues una banda que yo no consideraría tan comercial, aunque sí tiene una parte como pues cagada y eso lo hace como que, ok, va, la Botellita de Jerez, ¿no? O sea, esos güeyes crecieron muy cabrón y siguen siendo un referente y pues no sé, hay bandas que han salido como, no sé si mejores, pero pues digamos por esa vertiente que no se pudieron forjar del mismo público que ellos, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay dos cosas que quiero mencionar. Una es que por lo menos en Ciudad de México en los 90 existían estas estaciones, ¿no? Como Radioactivo, posteriormente pues Ibero, bla, bla, todas estas estaciones que eran como más alternativas y para jóvenes, y que en ese momento lo que era para jóvenes era la música de guitarras. En Puebla no existió nunca ese tipo de radio, ¿no? Lo cual es todavía más complejo porque me hace pensar que entonces, en el país en general, no existían ese tipo de medios y no tenían el impacto
que tienen en Ciudad de México, entonces toda la cuestión mediática tenía que caer o tenía que estar centralizada pues en la opinión de la televisión, de las revistas, ¿no? De ese tipo de cosas. Entonces el panorama pues era aún más complicado, ¿no? Y también creo que el cómo fueron evolucionando muchas de estas bandas y que se fueron adecuando hacia los sonidos o trataron de adecuarse hacia los sonidos más nuevos, ¿no? De alguna forma, pues también le terminó de dar en la madre como a ese ecosistema. Entonces, pues, para mí también tiene mucho que ver con eso, ¿no? El cómo cada quien vivía sus realidades. Lo que pasó, por ejemplo, con Aire Libre, ¿no? Que fue un esfuerzo bien chido y que en algún momento parecía una luz al final del túnel, pues la verdad es que también fue algo muy contenido, porque el impacto real que tenía en FM era solamente en Ciudad de México. Y aunque en el resto de los estados a lo mejor sabíamos de ellos o de vez en cuando los escuchábamos, no era algo que estuviera en la cotidianidad, ¿no? Tampoco. Entonces, pues, al final, y cuando me preguntan ese tipo de cosas, ¿qué tanto siguen influyendo los medios? Está cabrón, porque sí lo siguen haciendo. Y muchos de estos medios, las plataformas de televisión que eran importantes, por lo menos de las dos grandes televisoras en México, evolucionaron hacia contenidos de internet. Busquen a qué agencias pertenecen los influencers más grandes y van a ver que son prácticamente lo mismo. Ahora, por ejemplo, lo otro que te quería comentar, ¿no? Que en particular aquí en Puebla, también a veces me preguntan, ¿por qué no hay bandas de rock de Puebla? Porque te reto a que me digas una banda de Puebla como histórica, ¿no? Y no se vale decir que Alex Lora, porque nunca vivió en Puebla. Pero yo estoy muy al tanto de eso. La verdad es que no la hay. No la hay. Hay algunos nombres que por ahí aparecían, ¿no? Como los Druidas o como otras bandas de los 90, ¿no? Pero que nunca terminaron de cuajar. Y para mí tiene que ver con que la verdadera escena independiente, underground, cultural y relevante de Puebla no es el rock, es el sonidero y la cumbia, ¿no? Eso está increíble y se exporta a Estados Unidos y en todo el país. La cumbia poblana es un referente y el sonido poblano es un referente, y hay cosas bien interesantes. Y aquí en los barrios de Cholula hay gente haciendo ese tipo de música que incluso se está editando en vinilo para Estados Unidos, ¿no? Lo cual es muy loco. A lo mejor esa es la cuestión, ¿no? Que hay lugares donde las bandas de rock simplemente no son. Y no es para la gente ese tipo de o sea, para la masa y como el crecimiento cultural adecuado, ¿no? No sé. Pues sí, yo estoy de acuerdo. Creo que más bien México, el rock en México no es tan grande, en verdad. O sea, podemos ver las 600 fechas de AC/DC y decir, no mames, México rockero, güey. Pero en verdad es una sección muy pequeña de la población que de verdad dice, me voy a clavar en el rock, ¿no? O sea, inclusive en todos estos nombres que hemos dado de las bandas de los 90, a lo mucho tal vez hay gente que topa 3-4 canciones, ¿no? Y las ponen en la peda y dicen, huevo, me recuerda a la primaria, ¿no? Pero en general creo que la gente en México, no que tenga esta estigmatización que siguió de los 70s, pero pues en verdad no se dio... No hubo la oportunidad de que el rock se volviera como una tradición cultural, y por eso con eso recalco mi ejemplo de los Bukis. O sea, si no hubiera sido una banda cumbiera, tropical, no hubieran abierto todo esto, ¿no? Y creo que también tiene que ver que tampoco han habido bandas grandes de cumbia de este género que hayan explotado en los últimos 20 años, ¿no? Tal vez van de la mano, porque a la vez ese es de verdad de verdad nuestro underground, ¿no? Es ese tipo de música, ¿no? Igual el regional en el norte, pero ahí están más mezclados con las disqueras desde prácticamente que empezó, pero pues digamos que la cumbia sí llegó por otro lado, sí ha sido un poquito más del gusto de la gente y de la práctica de la gente y de ir conociendo lo que hacían los colombianos, inclusive de primera mano,
mexicano. Muchos vinieron de Venezuela y de Colombia a vivir a México y le enseñaban a los músicos cómo tocar estos ritmos, cómo tocar estos instrumentos también, ¿no? Y por otro lado, creo que otra cosa que podemos concluir bien es que la muerte de espacios alternativos en los medios masivos tradicionales es lo que no ha permitido que tengamos estas figuras, ¿no? O sea, al final, si no salen en Televisa o en TV Azteca, entonces pues como que no existen, ¿no? Ya no es como que para nada. Y con la muerte de MTV global, pero sobre todo en el MTV latino, pues tampoco hubo otro escaparate, ¿no? O sea, no hubo donde se presentaran los nuevos proyectos como alguna vez fueron estas bandas que hablamos, nuevos proyectos, ¿no? Pero pues ustedes ¿qué piensan? ¿Qué dicen? Al final nos vale verga este tema porque a nosotros nos gusta la música underground también. Entonces, para nosotros no ha muerto el rock en México ni en Latinoamérica. O sea, sabemos de bandas muy cabronas, nuevas, que están haciendo cosas chingonas y que nos da un chingo de gusto. Simplemente quisimos abrir este tema para también decir, ¿ustedes qué opinan? ¿Necesitamos una banda nueva, grande? ¿Necesitamos nuevos headliners en el Vive? ¿O que ya se queden con ese pedo y nosotros nos vamos por otro lado? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven? Échenos ahí sus comentarios. Díganos qué les parece. ¿Cuáles son sus bandas mexicanas favoritas? ¿Cuál banda creen que debería ocupar también el espacio de un Café Tacuba, de un Fobia, de un Molotov, ¿no? Y pues en general, ya saben, cualquier comentario es bien recibido, a menos de que sean comentarios donde nos atacan. En ese caso, chinguen a su madre. Si van a defender a Catriel y Paco Amoroso, ya, por favor, ya seguimos adelante con nuestra vida. Si quieren atacarnos por Bruno Mars, defiendan a alguien más chido, por favor. Preguntaron, fíjate que en uno de los videos preguntaban que cuál era la Bruno Marsificación y por qué vamos en específico, a hacer un video, ¿no? Entonces creo que vamos a hacer ese video. Es un tema divertido. Yo solo puedo decir que es alegórico, ¿no? Entonces, ahí ustedes chéquenlo. Vamos a hacer un video. Me reservo ese comentario. Y pues bueno, muchas gracias a los que nos han donado al Patreon. Por favor, sigan donándonos. Así podemos seguir con este tipo de temas, estos videos. Aquí podemos seguir comentando. Muchas gracias a los que lo han hecho de nuevo. Y pues nada, yo soy Marcos Hassan. Yo soy Arturo Uriza. Adiós.